Y una vez que conozcamos cuáles son las diferentes consecuencias que se van produciendo, los problemas que nos trasladan los sectores empresariales y los diagnósticos que hagamos en conjunto con los sectores empresariales, anunciaremos medidas si estas son necesarias. De momento nos encontramos en una fase de análisis de las medidas. Vamos a ver cuáles son sus efectos reales sobre la economía. Vamos a hablar todos los días, repito, con todos y cada uno de los sectores económicos y actuaremos en función de las necesidades. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tras el anuncio del paquete de medidas anticrisis por parte del Gobierno central la pasada semana, el Ejecutivo Regional, ya lo han escuchado, se mantiene por ahora en fase de análisis. Según su portavoz, se están evaluando junto a los sectores más afectados las consecuencias reales de esta situación, un diagnóstico que será clave para decidir si se activan o no nuevas ayudas complementarias. La incertidumbre económica obliga a medir los tiempos, pero también a anticiparse. Empresas y familias esperan respuestas concretas. La evolución de los próximos días marcará el alcance de la intervención pública y, mientras tanto, el foco sigue puesto en amortiguar el golpe. Y es que, como hemos estado viendo, todo lo que ocurre en la guerra de Irán repercute en los mercados. Si Trump negocia con Irán, enseguida se calman las bolsas. Solo con el anuncio que hizo de posponer todo ataque militar contra esas centrales eléctricas de Irán durante un periodo de 5 días, si no se abría ese estrecho de Hormuz, provocaba una bajada inmediata del barril de Brent. Los mercados suben o bajan al ritmo de esos anuncios de Trump. Son sensibles a sus cambios de opinión, aunque la credibilidad del presidente de Estados Unidos está cada vez más baja. Esos órdagos, esos miedos y esas marcha atrás a los que nos tiene acostumbrados están haciendo que los mercados financieros estén cada vez más anestesiados a estos cambios de opinión. Bueno, damos la bienvenida a Miguel Anguiano, él es director de Renta 4 aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, no sé qué hay de cierto, si es cierto realmente que los mercados financieros están ya un poco anestesiados, ¿no?, por ese vaivén en las decisiones que toma Trump, ¿no? Ahora dice una cosa, como decía yo, el órdago, luego echan marcha atrás y después no se sabe qué va a pasar con él. Pues efectivamente estamos asistiendo a unas semanas de enorme nerviosismo. Todo ello es por los diferentes órdagos que estamos viviendo, que son de todos conocidos y que se está produciendo, trasladando una enorme variabilidad en los mercados financieros. Sí que es cierto que en un primer momento tuvimos una situación de anestesiamiento o de previsión de una resolución rápida del conflicto que llevó a que los mercados financieros no tuvieran una enorme repercusión o fueran afectados enormemente. A medida que va avanzando hay una dilatación respecto a la evolución del conflicto, el nerviosismo en los mercados está aumentando y estamos asistiendo a un mayor deterioro de los activos financieros prácticamente tanto al otro lado del Atlántico como en los mercados europeos. Bueno, no sé qué recibe de sus clientes. ¿Hay nerviosismo, preocupación? ¿Qué se le dice a un cliente en estos momentos? Pues mira, yo creo que ya nos estamos acostumbrando. Ya es tan habitual que tengamos conflictos de estas características que el cliente se anestesia, ¿vale? O sea, se aclimata, digamos, y ya viene siendo intrínseco esta variabilidad o esta incertidumbre a los mercados financieros. Sí que es cierto que es un conflicto complicado, que estamos viendo repercusión tanto en los mercados financieros como en la economía real, con esas presiones inflacionistas, con esas subidas de materias primas y sobre todo nos encontramos ante un escenario de difícil previsión. ¿Vale? Nos puede salir con cualquier escenario y estamos supeditados a un golpe de tuit a día de hoy. Entonces sí que estamos asistiendo a nerviosismo por parte de los inversores, pero de una forma, te diría, que más comedida o aclimatada a estas variabilidades que están existiendo en los mercados financieros. Se habla mucho de volatilidad, concretamente, si aterrizamos, ¿qué significa? Variabilidad, o sea, al final esa volatilidad es esta variabilidad a la que estamos asistiendo. Ejemplo claro fue la sesión de ayer, donde nos encontramos con una apertura negativa en los mercados financieros, tanto en Estados Unidos como en Europa, caídas cercanas al 3%, que simplemente en cuestión de minutos se vieron recuperadas, consecuencia pues, de ese posible resolución o acercamiento del conflicto que lo conocimos a golpe de tuit. Vamos.
Es cierto, parece que están mirando siempre, ¿no?, las redes sociales del señor Trump, ¿no?, y que funciona. Han cambiado los mercados, han cambiado de unos años aquí, o sea, han cambiado sobre todo la velocidad. Estamos asistiendo a unos mercados más dinámicos, más inverosímiles, más pues, a golpe de un simple tuit pueden cambiar en cuestión de minutos decisiones financieras de los inversores. Que es realmente lo que tenemos que interiorizar, que esto va a ir intrínseco en los mercados financieros y que es la nueva normalidad. La nueva normalidad pasa por unos mercados volátiles, con fuertes vaivenes y a lo que nos tenemos que acostumbrar. Para todos aquellos que tienen su dinero invertido, ahora mismo, ¿qué se les puede decir? No sé, por poner un ejemplo, fondos, gente que lo tendrá, que no tendrá garantizados, otros que sí, pero que están viendo cómo le bajan las cuentas. ¿Qué podemos decir? A ver, a día de hoy hacer una previsión sobre qué es lo que va a acontecer es prácticamente imposible. No podemos dar una previsión de resolución del conflicto y va a ser lo que condicione la evolución de los diferentes activos financieros. Dicho esto, al mismo tiempo que encontramos esa variabilidad o esa volatilidad en los mercados financieros, encontramos situaciones de oportunidades a los mismos, ¿vale? Lo más importante que hay que trasladar al inversor es que tiene que estar adecuadamente perfilado, es decir, que su nivel de riesgo en términos de andar por casa le permitan dormir tranquilo, ¿vale? Es un poco lo más importante. Todos esos clientes que estén o personas que estén vinculadas a los mercados de renta variable tienen que tener claro que a día de hoy hacer una previsión es prácticamente imposible, ¿vale? Los clientes que sean más conservadores, que su imperativo sea la prudencia, el dormir tranquilo, pues evidentemente es un mercado que por dejar pasar unos días no pasa nada. Por otro lado, también es cierto que esta situación, este incremento o este cambio de expectativas prácticamente continua ha cambiado la situación de tipos de interés y estamos viendo también un tensionamiento tanto por la parte de los mercados de renta variable como de la renta fija, lo que está implicando que vuelvan a aparecer oportunidades de la mano de activos conservadores como puede ser una letras del Tesoro que a día de hoy pues, se nos ha situado en la proximidad del 2,5%, ¿vale? Es un poco, todo tiene una lectura tanto positiva como negativa. Eso iba a decir, ¿no?, que en momentos de crisis o en momentos tales como los que estamos viviendo, ¿no?, los inversores siempre se refugian en activos más seguros, que sería en este caso, como dices. De hecho, es un poco lo que estamos viendo una fuerte rotación de lo que son activos con más riesgo a menos riesgo, pero sobre todo estamos viendo cambios prácticamente continuos en cuanto a la expectativa, principalmente motivados por esa expectativa de subida de precios, ¿vale?, y de presiones inflacionistas en las materias primas. De hecho, hemos visto un cambio muy sustancial de pasar de un mercado que prácticamente no descontaba subidas de tipo de interés durante este 2026 a un mercado que en Europa empieza a descontar entre 2 y 3 subidas de tipos de interés en Europa. ¿Otro activo refugio sería el oro? Bueno, el oro está en boca de todos. Hay que ser consciente de que el oro es un activo con riesgo. Evidentemente, tradicionalmente está vinculado a una seguridad por la naturaleza intrínseca del activo y estos días pues está funcionando un poco, no está funcionando como ese activo refugio tradicional. Claro, al final no hay que perder la perspectiva que venimos de una revalorización superior al 120% tanto en oro como plata, o sea, al final todo activo financiero tiende a una normalización y es un poco lo que podemos estar viendo en los mercados de materias primas, particularmente de oro y plata. Prudencia, por lo tanto, pero entre la guerra, la inflación, los tipos de interés que estamos hablando ahora, ¿existe riesgo real de recesión en Europa? Empieza a existir. Es muy prematuro dar un vaticinio a si lo vamos a ver. Todo va a depender un poco de la disyuntiva que vaya corriendo este conflicto, cómo va a afectar efectivamente en las materias primas, cómo va a afectar en las empresas, en la toma de decisión de los empresarios, y es un escenario que podemos tener en consideración y que hace unos meses pues, que no era la misma consideración. A día de hoy no lo podemos prever, pero lo tenemos que poner sobre la mesa. O sea que si la economía frena y la inflación sigue alta, podríamos hablar de ello. Correcto. ¿No?
Exactamente. Bueno, no sé en estos momentos para un inversor pequeño, ¿no? Estamos hablando a lo mejor también de grandes empresas, ¿no? De gente que tiene dinero, pero alguien que tenga poco dinero y que se haya animado a invertir, ¿le aconsejas esperar o no? O aprovechar eso que estábamos diciendo, ¿no? Oportunidades dentro de momentos de crisis. Depende de qué. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Depende un poco del perfil del cliente, ¿vale? O sea, depende del perfil del cliente, de su situación patrimonial y en el momento que se encuentre. Estas caídas pueden ser interpretadas como oportunidad. Como te he comentado, no tenemos la bolita mágica para saber si esto va a ser cuestión de una semana, de 2 o de 3. La renta variable es el activo más rentable a medio o largo plazo. El depende de cómo esté posicionado el cliente, ¿vale? Si un cliente ya tiene renta variable, pues igual es un momento más conveniente de esperar. Si un cliente no tiene nada de renta variable, estas caídas pueden ser utilizadas para tomar posiciones. Entonces, lo realmente importante es hacer un perfilamiento correcto del cliente y que se dirija a aquellos activos que le permitan estar tranquilo, ¿vale? A sabiendas de que estos momentos de incertidumbre y de esta variabilidad también son momentos que pueden surgir oportunidades. Inversores que se salgan fuera de lo que es la inversión tradicional, como los Bitcoin en estos momentos, ¿cómo estaría? Bueno, son sectores que generan elevada incertidumbre. El sector de Bitcoin está muy vinculado a las empresas de software, han tenido un recorrido bastante deficiente durante los últimos meses, pero sí, evidentemente, podemos vaticinar determinados sectores que pueden salir beneficiados de esta situación. Por ejemplo, sector energético. Creo que es indudable pues, de que va a haber un cambio sustancial en cuanto a las máximas energéticas y las empresas vinculadas a este sector van a salir reforzadas. Infraestructuras, sanidad. Quizás me iría a sectores más tradicionales que puedan verse beneficiados antes de vaticinar sectores más arriesgados tipo Bitcoin, porque no me atrevo a dar un vaticinio con estos momentos de incertidumbre que pueda tener recorrido ese tipo de activos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Prudencia, ¿no? Podemos decir. ¿Qué podemos decir de resumen? Prudencia, calma. Estamos anestesiados ya con el señor Trump y todas las cosas que hacen. Confianza también. Sí, y sobre todo también entender que a día de hoy la variabilidad y la volatilidad que comentabas va a ser algo normal dentro de los mercados financieros y que tenemos que convivir con ello. Para convivir con ello, pues tenemos que tener una distribución adecuada al perfil que cada cliente tenga, con un número de activos ampliamente diversificado y que, vuelvo a lo mismo, permita dormir tranquilo. Miguel, por cierto, ¿es tiempo o es momento del euro digital o no? Estoy preguntando mucho. Ahí ya no me atrevo. No, ahí ya no me atrevo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias. Y nos vemos en otra ocasión, a ver si están más calmados todos los mercados financieros. Gracias. Perfecto, María. Nos hacemos una pequeña pausa, como siempre, y regresamos con la tertulia en unos minutos. Hasta ahora. Y una vez que conozcamos cuáles son las diferentes consecuencias que se van produciendo, los problemas que nos trasladan los sectores empresariales y los diagnósticos que hagamos en conjunto con los sectores empresariales, anunciaremos medidas si estas son necesarias. De momento nos encontramos en una fase de análisis de las medidas. Vamos a ver cuáles son sus efectos reales sobre la economía. Vamos a hablar todos los días, repito, con todos y cada uno de los sectores económicos y actuaremos en función de las necesidades.
Bueno, pues ya lo han escuchado, estamos ya de vuelta. Es lo que ha dicho hoy el portavoz del Gobierno en referencia a esas medidas anticrisis por parte del Gobierno central, y estábamos esperando si el Gobierno regional daba unas medidas complementarias. Vamos a saludar a la mesa y enseguida vamos a hablar de ellos. Saludamos a Ana Torrecillas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenida. Inmaculada Ortega, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Y Pedro Muro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Bueno, escuchábamos eso al portavoz del Ejecutivo Regional, que dice que se mantienen por ahora en fase de análisis. Según el portavoz, se están evaluando junto a todos los sectores más afectados las consecuencias reales de esa situación, un diagnóstico que será clave después para decidir si se activan nuevas ayudas complementarias. Bueno, Ana, ¿qué te parece? Deberían, porque ya llevan tiempo, ¿no? Ya llevamos preguntando varias semanas al Gobierno si están planteándose alguna serie de medidas. Nos decían que hasta que el Gobierno estatal no decidiese cuáles eran, pues que iban a estar cautelosos y esperando un poco a ver qué es lo que había. Bueno, a mí cualquier medida que venga, independientemente de la administración que sea, para paliar los efectos que está teniendo, sobre todo en la energía, la guerra, será bienvenida. Ahora ya estamos viendo un poco el impacto de esa medida, las medidas anticrisis que ha implementado el Gobierno central. Creo que ya se ha notado incluso esa rebaja en las gasolineras de La Rioja, bueno, pues que era bastante importante, entre 10 y 20 céntimos por litro, tanto la gasolina como el gasoil, sobre todo para los sectores más afectados, sectores como puede ser el transporte y el sector agrario, que bueno, que ya de por sí tienen unos costes de producción elevados, y este tipo de medidas siempre es un alivio. También me gustaría remarcar, porque además algo del sector agrario conozco, que estas medidas están fenomenal, pero siempre que la guerra no se sostenga en el tiempo, porque si no, no dejará de ser un parche. Yo creo que bueno, al final el despropósito de la guerra que estamos viendo es algo que impacta en todos los sectores, también en los consumidores. Al final la incertidumbre que genera las decisiones erráticas, como pueden ser las de Donald Trump, lo que genera pues es mucha incertidumbre en los mercados, y los mercados lo que menos necesitan precisamente es incertidumbre. Esperemos que esta situación finalice, que todo pueda volver a la normalidad que se puede esperar ante las decisiones que toma Estados Unidos, que parece que ahora recula con las relaciones que puede mantener con Irán, pero desde luego todas las medidas que puedan venir para rebajar y aliviar la presión energética en la sociedad en general, pues tienen que ser bienvenidas. Hemos estado hablando antes, hemos entrevistado al director de Renta 4 aquí en La Rioja y hablaba también un poco y decía que los mercados, ahora que estás diciendo eso, que los mercados financieros están un poco anestesiados, ¿no?, con las tomas de decisiones de Trump, que echa el órdago encima de la mesa, después se lo piensa un poco, se echa para atrás, ¿no? Pero que aún así, claro, son volátiles, marcan a ritmo de tweets, se están moviendo todos los mercados y afectan indudablemente, pero bueno, que ya están un poco anestesiados, ¿no? O sea, como que ya no ven tanto peligro, pero nos afecta todo lo que pasa en los mercados. ¿Qué te han parecido Pedro, esas ayudas del Gobierno central, que por cierto mañana hay que decir que Pedro Sánchez estará en el Congreso para explicarlas? Bueno, pues que hay que ver las que se mantienen y las que decaen. Esas medidas, tuvo ya muchas dificultades ese Consejo de Ministros para sacarlas adelante, y hay que ver las que se mantienen, ¿no? Y ver luego las que, manteniéndose en el tiempo, el efecto que pueden tener, que vemos que es positivo, ¿no? En la rebaja del IVA de la gasolina, pues yo creo que al final echar gasolina nos afecta a todos los consumidores y afecta también al precio de muchas otras cosas, ¿no? Entonces las medidas, dentro de que sean positivas, tuvieron un complicado trabajo dentro de ese Consejo de Ministros para salir adelante, y hay que ver si va a contar con el respaldo parlamentario para continuar en la misma línea. Bueno, yo creo que sí, porque al final ha entrado vivienda, que era lo que quería la izquierda del PSOE, y ha entrado Junts con el tema de aliviar el impuesto para autónomos
que ganen menos de 85.000 euros. Si están esas dos patas... ¿Tú crees que sí? Ayer en esta mesa decían que no estaban convencidos. Bueno, había parte de eso, que decían que no iban a salir ni las medidas económicas. Yo creo que sí, porque da satisfacción a los dos que le tienen que votar. Es que esto es matemática. Y estoy de acuerdo con Ana en que las medidas, seguramente, si la guerra dura, van a tener que irse modulando también. Porque ahora está en la parte más dura, la gasolina, pero cuando eso acabe en el transporte y en el bien de consumo de diario y en que las hipotecas muevan también los intereses y que esto dure mucho, pues es que no pueden ser medidas de largo alcance. Pero sí pienso, María, que van a salir porque están las dos patas que votan al lado del PSOE. Ojalá se sume el PP. Yo creo que sería bastante incomprensible que medidas de este calado, que al final vienen a aliviar a la ciudadanía y a la gente de a pie, no salieran adelante por estrategias y tácticas electorales. Creo que sería bastante difícil de explicar, aunque bueno, ya en política todo se puede explicar, que bueno, este tipo de paquete, que además creo que se ha sacado el tema de vivienda para no herir sensibilidades con otras, con la derecha y demás, sería complicado no entender cuando en un momento tan difícil, donde todo ha subido muchísimo, ya de por sí la cesta de la compra está a niveles muy superiores desde hace 10 años, que ahora con el impacto de la guerra todavía suba también el tema de las hipotecas, los intereses, que al final repercuten en el consumidor, en los consumidores y en las consumidoras, tendría poca posibilidad de explicar, pero bueno, no sé, yo la verdad es que tampoco me atrevería a decir si saldrán o no saldrán. Pero bueno, la realidad está ahí y el Consejo de Ministros de hace 15 días por poco no saca los decretos adelante, los tuvo que desgajar, debió haber ahí dimes y diretes, esperamos toda la mañana a un resultado, digamos, en común, ya que se juntaran todos porque no querían ni entrar. Entonces la realidad es la que es, hay posturas muy distintas para enfocar ese supuesto bien común que se persigue desde la política y todas las medidas no agradan a todo el mundo, ¿no? Y entonces los propios socios de gobierno, no te digo ya quienes han apoyado la investidura, sino los que forman parte del gobierno no están de acuerdo con todas las medidas adoptadas como para vaticinar que va a haber un acuerdo parlamentario. Yo lo veo difícil, ojalá. Pero Pedro, tienen que asumir el desgaste y no es lo mismo el desgaste de no votar una determinada ley en la que no estén de acuerdo que esto, que es un beneficio social para 48 millones. Entonces, que igual ocurre, puede ser, pero tendrán que tentarse la ropa en cuanto al desgaste que supone que no se apoyen, sobre todo los socios de gobierno, pero también el Partido Popular, que al final, en los asuntos de Estado PP-PSOE, o dan la talla o es que va a llegar un momento que ya vamos a ver unas líneas, ¿no? Dentro del pacto de investidura ya hay posturas económicas muy distintas, o sea, no se puede comparar lo que dice Sumar con lo que dice Junts en materia económica, ni las soluciones que plantea a los problemas generales, no ya este problema de la guerra. Entonces la dificultad está ahí, no hay que buscarla en que no te apoya la investidura, hay que buscar entre los propios socios, los que tienes dentro del Consejo de Ministros y quienes te han apoyado para ser presidente. Pero si al PP le va a pasar igual el día que gobierne, bienvenidos a la falta de mayoría absoluta, sí, y por lo tanto bienvenidos a las coaliciones y los nos grandes acostumbramos. Cuando se votan cositas por separado y Pedro, es más fácil. Dándote la razón, los asuntos de Estado fuera de los temas de la diatriba política, que es que todavía no lo hemos conseguido. Claro, pero la realidad no es así. Desgraciadamente. Vivimos en una campaña electoral constante, quiero decir, entonces cualquier acción que se haga desde el Parlamento o desde cualquier institución, bueno, se ve ya como una táctica, desde mi punto de vista, táctica electoral. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, al final a quien tiene que convencer fundamentalmente al gobierno es a los socios de investidura, pero también entiendo que hay partidos que abogan sobre todo por la rebaja de impuestos. Bueno, pues esto es una rebaja de impuestos, a priori deberían votar claro, que sí, pero ¿no? Con medidas de vivienda que propios socios de investidura no las apoyan. No busques el apoyo en la oposición cuando tus propios socios no las apoyan. O sea, pero la rebaja del IVA es una rebaja de impuestos. La rebaja del IVA la venía proponiendo el Partido Popular desde hace semanas. Si se votara eso solo, yo creo que sería muy fácil que hubiera una mayoría parlamentaria grande
igual a esos pequeños socios se ofenderían y no votarían a favor, claro. Bueno, decía yo que el PP había puesto pactar con unas el PP líneas, tendría un precio, ¿no?, también para el que PSOE. son la deflactación del IRPF que ha pedido, y también que se acabe con el fin de las nucleares. Veremos a ver qué es lo que Eso pasa. es mucho pedir, ¿eh? Pues es para lo un que acuerdo lo que ha pedido. De todas este formas, tipo. vamos un poco, ¿qué podría Sí. plantear aquí el gobierno regional que ayudase, Yo creo que hay que ver aliviar también más la crisis? el contexto de las ayudas nacionales, las que se mantienen, lo que pueda acabar siendo las ayudas y el efecto que tienen. O sea, esperar hasta el Hay que viernes, esperar. ¿no? Yo creo que además los gobiernos regionales, no solo de La Rioja, creo que no están para solucionar la política económica general del país, que esto es un problema general. O sea, las grandes medidas está claro que tienen que venir del gobierno de la nación. Sí, ¿estáis de acuerdo? Bueno, yo en cierta manera sí que creo que hay que esperar, es decir, al trámite parlamentario y ver qué se puede hacer desde las administraciones regionales, pero bueno, tienen herramientas como bonificaciones, como algún paquete de ayudas que siempre se pueden aprobar para los sectores más afectados, aunque es que claro, la subida de la gasolina, la subida de los precios, como nos afectan a todos, especialmente a determinados sectores, pero a todos sí que es verdad que al final es muy general. Yo sí que creo que bueno, habrá que esperar. Al mínimo hay En que todo esperar hasta caso, el viernes. hay competencias propias donde sí se puede actuar, que eso es lo importante. ¿Hay capacidad para actuar? Sí. Donde en aquello que sea tu competencia, o bien a nivel de impuestos o de ayudas. La mecánica parlamentaria dirá lo que diga, todavía estamos a tiempo. Quiero decir que yo también pienso que no pasa nada por esperar, pero hay que tener claro que tienes una responsabilidad sobre tus competencias, por ejemplo en materia de transportes, y que en la medida en la que tienes esa competencia vas a tener que poner tu granito de arena. Es lo que yo, en cierto modo, Alfonso Domínguez entendía que decía, vamos a ver, pero no le he visto esa claridad, aunque espero que la tengan. Estas son mis competencias, aquí es donde yo pongo mi ayuda. No, vamos a cambiar de asunto, pero antes quiero que escuchéis. Ayer estábamos en las bodegas familiares y escuchábamos a su portavoz y decía que bueno, a todas las consecuencias de ahora de la guerra se suman además los aranceles de Trump anunciados antes de esta guerra. Solo los aranceles, dicen, ya les han provocado una reducción del 50% de las exportaciones a las bodegas. Y pensábamos el año pasado, a estas alturas, estábamos sufriendo con los aranceles, la cosa era muy pesimista, fue un año muy difícil en Estados Unidos, hemos perdido mercado en Estados Unidos, empezaba muy bien el año, venía la normalidad, pero con esta guerra de Irán realmente pensamos que vamos a volver a sufrir. A nosotros exportar, realmente cuando las cosas están mal, pues los compradores se lo piensan de qué países compran, cuáles no, o sea, aún no lo tenemos claro, pero imaginamos que se va a volver a complicar la cosa. Yo te digo, bodegas como la mía llegamos a perder más del 50% en Estados Unidos. 50% es mucho, ¿eh? Mucho, es mucho. cierto. Lo que decías tú también, esa incertidumbre, ¿no? Dice, Claro. veremos a ver Hay que qué pasa. buscar otros mercados, porque fiarlo todo a que los estadounidenses no voten a Trump, que estaría muy bien, pero que queda media legislatura, y fiarlo a que deje de poner aranceles una persona tan inestable que hoy pone, mañana quita, pues esa volatilidad. Yo cuando vi que Pedro Sánchez, el presidente, yo no sé los viajes que lleva a China, pero hay que ir hacia otros lugares. No sé si toman vino, pero habrá que convencerles de lo bueno y lo saludable que es, y buscar más mercados, que no queda otra. Sí que es cierto que al final fiar a lo que puede pasar en Estados Unidos, tal y como está la situación, es súper arriesgado. Estados Unidos es un mercado potencial de productos muy importantes en esta comunidad, como puede ser el vino. Estoy de acuerdo que hay que buscar otros mercados alternativos, pero lo que siempre decimos, siguiendo las mismas condiciones en esos mercados, no tirar para otros países donde las condiciones económicas y a la hora de producir esas producciones son inferiores, y lo único que estaremos
estaremos haciendo es generar mayor competencia desleal con nuestros productores. Quiero decir, ese es un trabajo, ahí sí que es un trabajo de todos, es un trabajo del Gobierno de España y es un trabajo de la Unión Europea, porque a veces vemos que giran hacia otro tipo de mercados esperando, confiando que puedan igualar esa balanza de lo que se pierde en Estados Unidos, pero vemos que al final se queda muy a los pies de los caballos los productores nacionales. Venga, vamos a cambiar de asunto. Cometer un delito resulta mucho más sencillo cuando se tiene la certeza de que nadie está mirando. Bajo esa premisa actúan muchos ladrones. Aprovechan descuidos y se benefician de una confianza excesiva por parte de las víctimas que creen vivir al margen del peligro y bajan la guardia. Pero La Rioja, una comunidad tradicionalmente asociada a la tranquilidad, pues no es ajena tampoco a esta realidad. La delincuencia también deja huella, especialmente en las zonas rurales donde el invierno, el aislamiento y la menor presencia de vecinos, pues convierten a muchos municipios en objetivos especialmente atractivos. Ante este escenario y con el objetivo de adelantarse a los problemas, numerosos ayuntamientos han optado por tomar medidas preventivas y reforzar la seguridad en sus localidades. Pero sí que es cierto que cuando hay una inseguridad, ahora mismo lo hablamos, una tontería como que te rompa un coche una farola, ¿no? Que nadie ve nada y el coste a las arcas pues supone muchas veces, si a lo largo del año son muchas farolas, pues es muchísimo dinero, ¿no? Entonces muchas veces las cámaras no están más que para prevenir, o eso es lo que los alcaldes queremos, pero tampoco queremos llenar nuestros ayuntamientos, pues bueno, que sea aquello un gran hermano, ¿no? Entonces esa labor que desde Guardia Civil nos hacen de asesoramiento viene a facilitarnos, que vuelvo a repetir la palabra, ¿no? Para facilitarnos ese trabajo y no poner por poner, sino poner donde realmente sea clave, donde realmente nos sirva de protección y sobre todo que nos sirva de asesoramiento, ¿no? Que yo creo que es la clave de la seguridad, ¿no? Sí que es cierto que hay muchos ayuntamientos que ya han dado el paso y se están instalando, ayuntamientos muy pequeños que económicamente pues tienen problemas para colocar esas cámaras, que eso será, digamos, ya otras de las demandas que tendremos desde la Federación, pero creo que es importante que el ciudadano pueda vivir donde quiera, en el pueblo que quiera y sentirse igual de seguro que se pueda sentir en una ciudad, ¿no? Venga, vamos con dos ejemplos que tenemos aquí, que nos digan un poco cuál es la situación. La situación, pues yo sí que tengo cámaras en un punto, hay un punto en la Unión, en el punto limpio, que tuvimos que optar por poner cámaras, con lo que eso supone, ¿no?, para un alcalde, porque no deja de ser algo traumático. Dices, voy a poner unas cámaras, que va a haber gente que pueda decir que se sienten intimidados por las cámaras, ¿no?, y que pierden parte de su privacidad cuando pasean por la calle. La realidad es que esas cámaras solo puede visionar las imágenes la Guardia Civil, y que en el caso concreto de este punto limpio pues nos ha venido a solucionar un problema de vertidos que además eran de gente que no era de gente del pueblo, sino que venían de otras localidades a realizar vertidos en los días que no estaban habilitados y vertidos que no estaban permitidos en ese punto limpio. Más allá de eso, yo en esta reunión que ha convocado la delegación no he podido acudir, pero sí que acudí a la anterior, que hubo el año pasado, y creo que aquí hay un problema competencial. Esto es una nueva competencia impropia de los ayuntamientos con la que se nos pretende cargar a los ayuntamientos. El instalar una cámara, si la instalas, el modelo más barato que quieras instalar, simplemente con grabación continua, no que se pueda ver en remoto, son cerca de 2.000 euros por cámara. Entonces es una competencia que no es de los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos pequeños que no tenemos la competencia de la seguridad ciudadana, y que se nos está trasladando vía recomendación. Al principio, cuando los primeros alcaldes en La Rioja empezaron a instalar cámaras, para mí fueron unos valientes, porque lo hicieron incluso en contra de la delegación del gobierno y en contra de muchas veces de los ciudadanos que presentaron recursos y demás. Al final se ve que esas cámaras nos ayudan a todos a perseguir el delito y demás. Yo hace un par de años, nada más comenzar la legislatura, tuvimos un intento de robo en una ermita y lo primero que me preguntó la Guardia Civil, ¿tenéis cámaras en el pueblo? Pues no tenemos. Pero si la Guardia Civil lo primero que te está requiriendo es que tengas cámaras en el pueblo y que haya algún medio de grabación que facilite las entradas y salidas en las pequeñas localidades, tiene que haber una ayuda por parte del Estado, porque esa competencia, la seguridad ciudadana, es estatal, no de los ayuntamientos. Estamos en estos últimos años asumiendo competencias impropias, como son esta de las cámaras de seguridad, el tema de la ley de protección animal,
Y bueno, el mismo tema de las ludotecas con corresponsables, que primero nos dan una cantidad, luego nos la rebajan, al año siguiente tenemos menos, con lo cual ya te han puesto, digamos, en la obligación de prestar un servicio que no sería propio tampoco, y vemos cómo nos llueven a la administración local competencias y competencias sin la dotación económica, porque la ley, o sea, lo que es la financiación local no se ha tocado en los últimos 15 años. Y siguen lloviendo competencias como esta de las cámaras de seguridad, que, vuelvo a repetir, están muy bien, pero si tú si sigues la recomendación que te pide Guardia Civil, que puedas poner unas cámaras que se puedan ver desde el mismo cuartel que te corresponde en remoto. Eso ya estamos hablando de 10.000 euros. Para pueblos como los nuestros, claro, eso es una inversión que es imposible sin una ayuda. Y yo creo que en este tema de las cámaras, que la seguridad ciudadana no es una competencia propia y que los principales beneficiados, aparte del ciudadano, es los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que delegación del Gobierno o el Gobierno a nivel nacional, si quieren tener un gran hermano y que los pequeños pueblos estemos vigilados, pues tendrán que apoyar en algo. Bueno, a ver, yo... Inma, ¿cuál es el caso de...? Sí, mira, yo empezaría por decir que en el caso de Ocon tengo la suerte de que me están haciendo un trabajo a la carta, porque hemos tenido mucho robo continuado. De manera que yo, que no pude asistir a la reunión, puedo decir que ya tenemos diagnosticado la situación que vivimos y sabemos en qué lugar podemos y debemos de colocar esas cámaras que no son de videovigilancia, sino de control de matrículas, porque nuestro valle tiene dos grandes entradas y aunque son 7 pueblos, se pueden regular esas entradas. Luego va a hacer falta la colaboración, pero no solo del Estado. Para que nosotros pongamos cámaras en las carreteras regionales, necesitamos que la Dirección General de Carreteras lo autorice. Necesitamos energía eléctrica para que puedan funcionar y, por lo tanto, salimos de zona urbana. Necesitamos permisos especiales de zona rústica. Me gustaría decir que, aunque nos esté ocurriendo esto, los índices de criminalidad, porque yo también los he preguntado al capitán de la Guardia Civil y el otro compañero que han trabajado conmigo este mes pasado, los tenemos muy bien y tenemos unos índices de criminalidad muy bajos, mucho más bajo que la media nacional, pero el tipo de delito, lo decías tú, María, en el comienzo ha ido variando y viene hacia zonas rurales donde vivimos poca gente, donde hay mucha vivienda de segunda residencia, donde tenemos mucha instalación municipal, sobre todo los que tenemos diferentes núcleos, como le ocurre a Pedro con la Unión, o en mi caso con los 6 pueblos, y eso sí que se ha percibido que el delito va hacia ahí. Yo creo que de la misma manera que dice Pedro, hay competencias impropias y salud. Salud no puede ser más impropia, no tiene nada que ver con los ayuntamientos. Yo he tenido que pedir equipamiento, mantenimiento y material y he tenido que pagar bastante porque además, por cuestiones administrativas, consideraron que tenía que pagar más. ¿Pero por qué tengo yo que pagar? Que le tenga que comprar un fonendo a la médica, que tenga que abrir una puerta para una sala de enfermería para mantener la privacidad. Es decir, algún día, y le doy la razón a ella a Pedro, pero no podemos hablar solo de la seguridad y del gobierno central, sino de lo que nos ocurre en estas comunidades uniprovinciales que no tenemos diputación. Solo la tiene Navarra, pero Asturias, nosotros, Madrid, no tenemos. ¿Quién asegura la supervivencia y ayuda a los municipios pequeños? La Diputación. ¿Qué tenemos nosotros? Aquí el pueblo y aquí el gobierno. Falta la línea intermedia. Nos dicen, no pasa nada, el gobierno hace Diputación, o no. Porque aquí, que estamos 2 alcaldes, nos pasamos la vida entrando en convocatorias de concurrencia competitiva y si te dan, y si no, no te dan. Y cada 2 años tienes la suerte de que te cae una obra del Plan de Obras y Servicios. Yo tengo ahora mismo un pueblo que se llama Santa Lucía de Ocón, con muy poca agua y muy mala. He pedido todo lo que ha hecho falta pedir en este gobierno, que por favor hagan una nueva captación. Bueno, pues la contestación es que en la obra que me corresponde en 2 años
26-27 la hagamos nosotros, financiada al 90%, pero con un tope máximo de 40.000 euros. ¿Quién hace con 40.000 euros una nueva captación y una traída de agua? Luego, incluso aun en competencias que son propias, el gobierno tiene que entender que tiene que ayudar a los pequeños. Y en este tema de las cámaras no tenemos obligación, Pedro, porque no la tenemos. Nos están recomendando, en mi caso porque lo pregunté, porque lo pedí, porque mis ciudadanos están preocupados. Pero voy a tener que dejar de hacer otras cosas muy importantes. Claro. Porque tengo que pagar la cámara y el mantenimiento mensual. El mantenimiento de la cámara. Y el permiso de carreteras y la instalación eléctrica. Entonces, ya nosotros no tenemos problema de que haya un ojo de un gran hermano, que va 2 cámaras para el valle completo. Pero no puedo. Es que lo tengo que meter en esa captación de agua, porque va a llegar el verano y el agua voy a una gastarme, competencia propia. Claro, y me voy a gastar el dinero en aljibes. O sea, María. Hay que hacer un monográfico sobre las localidades pequeñas. Muy interesante. Sí. Yo que además sí hay una cámara, pero no sé si cómo está de operativa, pero me parece súper importante. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Federación de Municipios. Yo no lo vivo, no creo que la gran mayoría de los habitantes de las zonas rurales lo vivan como un gran hermano, sobre todo en los municipios pequeños que entre semanas se quedan con 20, 30, 40 habitantes, no hay un policía local, desde luego que no, y el puesto más cercano de la Guardia Civil está a lo mejor a 30, 40 kilómetros. Me parece que sería muy buena medida para, incluso para prevenir, un poco para disuadir de posibles hurtos y demás, y sobre todo porque las cámaras son fundamentales a la hora de resolver este tipo de delitos, evidentemente con financiación. Lo que me parece que una locura yo como ciudadana es que se os plantee eso a los ayuntamientos y el gobierno, me da igual quién sea, no aporte la financiación necesaria. Entonces es que estamos siempre con lo mismo, son muy buenas ideas, pero como no hay pasta, pues tampoco... Pues todo recae en el ayuntamiento. Claro, al final, eso no tiene que es la administración cercana al ciudadano. Y nosotros, Pedro, miramos para atrás y nunca vemos a nadie. Claro, detrás de nosotros. Es que detrás de ti no va nadie. Y para terminar, es verdad que a lo mejor van los concejales y un poco más. No hay mucha delincuencia en los ámbitos más grandes, urbanos y demás, pero por ejemplo en el sector agrario es que es una pasada. Es decir, y esto es lo que están demandando muchos agricultores a la Guardia Civil, que hay charlas y demás, que por favor haya más vigilancia y que incluso se pueda colocar algún tipo de, pues eso, de mecanismo, de herramienta que les permita disuadir a los amigos del ajeno, porque es decir, y es que a la luz del día se plantan en una explotación agraria, arramplan con todo lo que es pues una cosecha de melocotones, creo que además fue el año pasado, y es que a ese pequeño agricultor le han hecho la Pascua, es que no tiene, o sea, eso es pérdida total. De todos modos, Ana, diré en favor de ellos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la delegación, que nos plantearon en su día delegar las competencias de tráfico, porque entre las muchas cosas que hacemos, pues tenemos que sancionar. Cuando un coche se nos planta en medio de una plaza, cuando llegan las fiestas, viene la gente bebida y aparca donde le da la gana. Y afortunadamente, yo hace como un año que las delegué y por lo tanto puedo llamar a la Guardia Civil, que viene y sanciona. También es cierto que la reducción de efectivos de Guardia Civil, que es, yo creo que los que más trabajan con los pueblos, pues es muy importante. Cuando en fines de semana la zona de Rioja Baja tiene 2 patrullas, por ejemplo. Igual hay momentos del año que puede servir, pero te aseguro que hay momentos del año que no pueden moverse, claro, de Rábalos, de Cervera, o de Navarra, viene Guardia Civil de Navarra. Exactamente. Cuando fui a denunciar este intento de robo en una ermita con unos cuadros con bastante valor, lo que me dijo la Guardia Civil de Villamediana es que esa noche no había patrulla de Guardia Civil en Villamediana. Iba a acudir la de Murillo, que tiene todo su valle. Y digo, pues si de verdad quieres que me quede tranquilo, sabiendo que han intentado entrar, que no han podido entrar, que pueden intentar entrar esta noche otra vez, si me tengo que quedar tranquilo sabiendo que hay una patrulla para los 2 puestos, pues vamos un poco pues eso, justitos de efectivos. Y yo no digo que no estemos justos de efectivos y se tenga que solucionar con cámaras, pero yo digo que si quienes van a ver las cámaras van a ser Guardia Civil en cada puesto,
pues que necesitamos ayuda de quien tiene la competencia, que es en este caso el Ministerio del Interior, para ver esas cámaras. A mí me da igual, y para ponerlas. Porque las impropias no nos las paga nadie. Así que, como ha dicho Ana, al que le toque, de otras cosas que sí son propias. Al que le toque, por favor, que ayude. Venga, se nos va el tiempo hablando de esto y vamos a hablar del aeropuerto, pero como voy a hablar mañana con los portavoces parlamentarios de este tema, vamos a hablar del siguiente. Ayer por la noche el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciaba la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones andaluzas para el próximo 17 de mayo. Esto va a forzar a Pedro Sánchez a adelantar una remodelación que estaba prevista para después de Semana Santa y que tendrá que activar en los próximos días. Es decir, si no es a finales de esta semana, será a comienzos de la siguiente. La fecha escogida, según el presidente andaluz, es la idónea para que haya la máxima participación. Hace tan solo unos minutos acaba de celebrarse una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de Andalucía, donde he transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Ese día, los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro 4 años después de las últimas elecciones autonómicas. El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Venga, pues es la última convocatoria importante, podríamos decir, porque Andalucía es de gran población, gran importancia y que marca también eso, que es lo que va a pasar con María Jesús Montero, si se va a ir, quién le va a sustituir, un poco, no sé, ¿cómo lo veis? Pues yo creo que lo sabíamos, ¿no? Todos. Las andaluzas venían, que eran las últimas de las 4, y me parece bien, el presidente tiene la capacidad de decidir cuándo y ha decidido que en mayo. La candidata, salvo sorpresa de última hora, es María Jesús Montero, y yo creo que quien vaya a sustituirla frente a las andaluzas no es lo más importante. Bien, alguien le sustituirá, tenemos elecciones generales en el 27, es decir, que no están al caer, pero casi. Y bueno, pues María Jesús Montero, veremos lo que puede hacer en Andalucía. La tendencia ya la vemos. Ya la vemos, vamos a ver qué pasa, si Juanma Moreno va a conseguir o no va a conseguir gobernar en solitario. Bueno, a mí el adelanto en cuanto a fechas, como lo explicaba el presidente andaluz, me parece bien, porque yo recuerdo que haber estado después de San Bernabé en Sevilla, y además me acuerdo que vi a 2 operarios pintando el puente de Triana y digo, ¿cómo pueden estar estos aquí que estamos a finales de junio y ya estábamos a 38 grados? Entonces la climatología en esa zona pues yo creo que es importante, ¿no? No es como las elecciones generales que tuvimos que votar en julio. Debía haber muchas aquí, ¿no? fiestas, creo, muchas claro, festividades. Entonces, pues bueno, el adelanto puede venir bien para la participación y yo creo que el fomentar la participación es importante. Y por otro lado, pues bueno, vemos que se va a enfrentar pues el sanchismo contra el Partido Popular. O sea, entonces es el sanchismo puro y duro. Los resultados de lo que puede hacer, no sé, mayor representante del sanchismo que la vicepresidenta de estos 7 últimos años, pues ahí lo tenemos, ¿no? Los resultados van a ser lo que... Rápidamente, yo creo que al final la fecha no va a ser importante a la hora de movilizar o de los resultados electorales. Creo que en ese sentido creo que es verdad, es decir, aquí sí que se juegan representantes de lo más próximo a Pedro Sánchez, que es María Jesús Montero. Creo que lo tiene complicado desde mi punto de vista. Parece que el Partido Socialista ha cogido aire en las elecciones de Castilla y León, pero yo creo que ha sido un espejismo. Hemos visto en el resto de elecciones, sobre todo cuando los candidatos son muy pro Pedro Sánchez o han pertenecido al gobierno. Moreno Bonilla se la juega sobre todo para ver si Vox ha tocado techo en Andalucía, como en Castilla y León, o puede incluso subir y ponerle en peligro su mayoría absoluta. ¿Algo que añadir? ¿Algún matiz? No. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Ya está todo hecho y veremos también ese cambio, ¿no? Como decías tú, que será quirúrgico, dicen. Probablemente. Cuerpo es el que más se señala, ¿no? Como posible candidato. Lo hace muy bien. El más técnico. No sería una mala elección, María. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver. Hemos dicho que a finales de esta semana o a principios de la siguiente ya se sabrá. Eso se sabrá.
Gracias a los tres, un placer como Muchas siempre. gracias. Oye, Gracias. muy interesante esto de los pueblos pequeños, Sí. Tenemos que quedar Tenemos que para hablar más, hablar, los alcaldes. Hay que decirlo. Gracias, señores, les dejamos ya con valor añadido. Adiós, buenas noches.